La salud es el reto clave en la agenda del gobierno Petro durante este último año que resta de su mandato. Con un camino difícil para la reforma, el gobierno emitió un decreto que no elimina a las EPS, pero sí transforma su rol en las regiones. En paralelo, el mandatario arremetió contra los anteriores ministros de salud, señaló que la mortalidad prevenible da cuenta de las fallas del sistema de salud y defendió las intervenciones de las EPS. La respuesta no se hizo esperar. Representantes del sector salud alertan del carácter improvisatorio del decreto, de que no los tienen en cuenta y que el sistema podría colapsar bajo las teorías que maneja el gobierno. En nuestro episodio del 1 de agosto hablamos acerca del decreto y conocimos dos puntos de vista, uno a favor y otro en contra de la reforma al sistema que plantea el gobierno por una vía distinta a la de la ley. Hoy hablaremos con el presidente del Observatorio Independiente Así Vamos en Salud. Hoy es martes 5 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero vamos con noticias de las últimas horas. El Tribunal Superior de Bogotá le negó a la defensa del expresidente Álvaro Uribe la medida cautelar en la que solicitaba frenar su detención domiciliaria para que se resolviera de fondo una tutela en donde pide que se evalúe la medida por violarle derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que el expresidente Álvaro Uribe tendría que pagar la detención domiciliaria en lugar de lo solicitado por la defensa. La decisión está firmada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, para quien no existen motivos para que en este punto del proceso de la tutela se suspenda la orden dictada por la autoridad judicial que tomó la decisión en el caso, que es la jueza Sandra Liliana Heredia. El caso de la UNGR de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres puede dar un giro en la medida en que un juez le acaba de negar a Olmedo López, su otrora director, el principio de oportunidad por dicho escándalo. El llamado cerebro del entramado ilegal para saquear los recursos públicos de esta entidad ya había recibido un no en otra negociación. En esto, el juzgado de control de garantías de Bogotá afirmó que pedía que la fiscalía le mostrara la matriz de colaboración con la que Olmedo López se comprometió a delatar a sus socios. El ente acusador en ese momento se opuso a la pretensión, indicando que el documento de colaboración tiene diferentes nombres y apellidos sensibles que, de ser exhibidos, podrían afectar el curso de la investigación. El desempleo en junio de 2025 registra 8,6%, vendría siendo el más bajo desde el año 2017, según reportó el Departamento Administrativo de Estadística DANE, lo que para los economistas cercanos al gobierno esto es una señal de bajar las alertas en la economía. Sin embargo, desde diferentes fuentes señalan que hay una preocupación en torno a esa cifra, pues crece la informalidad laboral, es decir, creció más aceleradamente la cantidad de trabajos informales. Se habla de que hay 2,22 millones de desocupados en Colombia, una cifra récord en retrospectiva hacia el año 2017. Diferentes voces señalan que esto baja esa sensación de alarmismo dentro de la economía nacional. Los sectores que mostraron más crecimiento en trabajos son las industrias manufactureras, la administración pública, el suministro de electricidad, agua, gas y gestión de desechos y las actividades profesionales y científicas. La salud se ha convertido en los últimos días en el tablero del ajedrez de la política en este momento, tanto para el gobierno como para sus opositores. Durante este lunes, el mandatario, a través de su cuenta en Twitter, hizo señalamientos serios, duros, contra anteriores ministros de la salud, a los que señaló de básicamente acabar con las arcas del erario destinado a la salud. Entre otras cosas, también publicó algunos datos de información estadística sobre la tasa de mortalidad prevenible y mortalidad por enfermedades tratables
tanto en Colombia como en países miembros de la OCDE. Esto se suma a los señalamientos anteriores que ha hecho el mandatario acerca de que las deudas de las EPS ascienden, dijo en su momento, a 100 billones de pesos. Luego la Contraloría indicó que la grave deuda de las EPS llega a 32 billones de pesos. Se esperaba una alocución del mandatario este lunes en horas de la noche, como lo había anunciado en su cuenta en Twitter, en la que señalaba que iba a publicar cómo el sistema de salud había demostrado a través de la intervención a las EPS que se había recuperado y que su plan de gobierno iba a mejorar todo ese sistema de salud. Sin embargo, la alocución no tuvo lugar. Lo que sí hubo fue una respuesta de representantes del sector de la salud, especialmente representantes de las EPS, pero también exministros de salud y viceministros de salud, en una carta en la que señalan, según su concepto, lo impertinente que podría ser el decreto como está pensado. En nuestro episodio del pasado viernes hablamos de todo el tema del decreto. Los invitamos a referirse a ese episodio para estudiar varios ángulos acerca de ese tema. Sin embargo, hoy hemos querido convocar a una voz independiente, al director del Observatorio Así Vamos en Salud, el doctor Augusto Galán Sarmiento. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias a usted. Lo primero que quiero preguntarle, doctor, es cómo se ve actualmente el sistema de salud tras las intervenciones, porque el presidente iba a contarnos acerca de cómo las intervenciones han ayudado al sistema. Pues nosotros venimos advirtiendo desde hace más de un año el proceso de la crisis. O sea, las cifras son clarísimas. Uno revisa los balances financieros del sistema y los balances financieros de las EPS, que son la puerta de entrada financiera al sistema de salud. De los recursos financieros entran por esa puerta. Y lo que uno ve es un deterioro muy significativo. Entonces, en el año 2022, por ejemplo, hubo un resultado operacional de menos 4.2 billones de pesos, que en el año 2023 fue de menos 4.6 billones de pesos, y en el año 2024 de menos 4.2 billones de pesos nuevamente. El resultado operacional es muy importante porque es la relación de los ingresos, que en este caso es la unidad de pago por capitación, y el presupuesto máximo, con el costo médico. Y ya la cifra es manejada públicamente, pues en este momento por cada 100 pesos que reciben las EPS están gastando 110 pesos. Entonces, este es un proceso que ha venido creciendo, está generando barreras de acceso a la prestación de los servicios por iliquidez del sistema de salud, por falta de una adecuada liquidez. Y eso se traduce en peticiones y quejas y reclamos incrementadas en niveles superiores al 30%, lo mismo que las tutelas. Y hay algo que nos está preocupando adicionalmente: las tutelas están quedando inocuas, porque la gente pone una tutela, interpone una tutela para recibir un servicio y no hay cómo atenderlo materialmente porque no hay recursos para hacerlo. Entonces, la situación de crisis es muy compleja. Y el gobierno no ha querido aceptarla. El gobierno señala que tiene con cifras cómo demostrar que las intervenciones sí fueron importantes y que ese proceso continúa. ¿Cómo ve usted ese tema de los resultados numéricos de las intervenciones? No, pues lo que nosotros estamos viendo, pues no, los resultados de las EPS intervenidas, las EPS cuando se empezaron a intervenir, esas EPS tenían un resultado negativo de menos 2 billones de pesos, 2.5 billones de pesos en todo el sistema, patrimonialmente hablando. Era negativo el patrimonio como en 2.2 billones de pesos. Hoy ese patrimonio negativo es de menos 10.5 billones de pesos, sin contar el balance financiero de la nueva EPS. Entonces, y fundamentalmente ese deterioro del patrimonio se ha visto es en las EPS intervenidas, que además son las que más tienen
peticiones, quejas y reclamos y tutelas. Entonces, eso realmente, inclusive la Contraloría General de la Nación ya lo expresó públicamente. La Corte Constitucional también manifestó la necesidad de financiar adecuadamente el sistema de salud. Entonces, pues, digamos, las cifras están ahí, se han venido señalando desde hace, repito, un par de años. La Corte Constitucional ha establecido autos, ha proferido autos para que se financie adecuadamente el sistema de salud y no se ha atendido nada de eso. El Ministerio de Salud y el presidente Petro insisten en que el problema está en las EPS, que no están pagando a las IPS, a las entidades, a las instituciones prestadoras de los servicios de salud. Una deuda que, sabemos, asciende a 32 billones de pesos, una deuda gigantesca. Claro, pero lo que tienen que entender la opinión pública es que las EPS, digamos, operan con la unidad de pago por capitación y el presupuesto máximo que entrega la nación. Entonces, la financiación de nuestro sistema de salud, el general, es una financiación pública, con recursos que provienen de recursos fiscales directos de impuestos generales y recursos de las cotizaciones de los ciudadanos que cotizamos. Eso se suma en una bolsa común y esa es la plata que va a las EPS. Las EPS no tienen ninguna obligación de poner plata, son agentes delegados en una función y operan con los recursos financieros que le entregan la nación. Si la nación no tiene un presupuesto adecuado, si no hace los cálculos adecuados de cuánto cuesta el sistema, pues está en las circunstancias que estamos teniendo. No se han aceptado los cálculos adecuados, no se han hecho, se ha desfinanciado la unidad de pago por capitación. Eso, repito, lo ha manifestado la Corte Constitucional, lo ha manifestado la misma Contraloría. El sistema está desfinanciado y la financiación debe provenir del gobierno colombiano, del Estado y del gobierno en particular. Entonces, esa es la realidad. Pero entonces, claro, empiezan con el discurso que es que las EPS no pagan y demás. Pues claro, las EPS no pagan porque no tienen con qué pagar. Ahí es donde está un problema. Y el problema pues radica en esa falta de aceptación de la realidad por parte del gobierno. Doctor Galán, el gobierno insiste en que ellos sí han pagado y que tienen forma de mostrar que sí han pagado. Claro, lo que pagan es sobre un presupuesto que es insuficiente. Es como si una familia, el jefe de la familia dice, pero si yo di 1.800.000 pesos para este mes, ¿cómo que la plata no alcanza? Si yo cumplo y yo apenas me sale el cheque, aporto 1.800.000 pesos mensuales, pero es que la familia está gastando 2 millones de pesos mensuales. Entonces ahí es donde radica el problema. El problema es que el presupuesto no alcanza. No es que el jefe de cabeza de familia esté incumpliendo en el aporte mensual. Aporta mensualmente, pero sobre un presupuesto que es insuficiente. Ese es el problema. Es inevitable pensar desde esta barrera de público, como lo estamos viendo, que el asunto se ha convertido en el gobierno Petro contra el antiguo o el actual sistema de salud establecido por la Ley 100. Ha apuntado contra los exministros de salud como responsables del desperdicio de dinero. Usted es un exministro de salud y uno de los fundadores de esa Ley 100, pero está usted en medio del fuego porque usted es el observador a través de esta entidad que es Así Vamos en Salud. ¿Cómo ve usted los señalamientos del presidente a los exministros de salud? Pues que son acusaciones injustas, que son políticas, que son desafortunadas, que no le aportan al debate, que aquí no se trata de acusar, ni de ofender, ni de atacar. Él no tiene pruebas para decir eso, pues ese es un discurso político. Ahora, pues, ¿qué han hecho o qué ha hecho ese grupo de exministros que ha planteado toda esta problemática y que ha buscado contribuir a solucionar esta problemática, pero desafortunadamente no ha sido escuchado? Ese es un grupo de exministros
que pertenece a las gestiones desde prácticamente el año 1994, 1995. En ese momento, cuando empezó este proceso, la cobertura de la seguridad social era del 23% de la población. No había cobertura sino para el afiliado, el cotizante. La esposa, la cónyuge, se cubría solamente durante el embarazo y el bebé durante el primer año de vida. Esa era la cobertura de la seguridad social. 57 pesos de cada 100 que nos gastábamos en salud era gasto privado y gasto de bolsillo, que pagaban las personas directamente cuando requerían los servicios, y eso solamente cubría el 17% de la población. Ese 23% de la seguridad social que cubría la seguridad social utilizaba 30 pesos de cada 100 pesos. Y los 13 pesos restantes para completar los 100 eran recursos públicos que se manejaban a través de los hospitales públicos para cubrir al 60% de la población. De allá venimos. Venimos de una asignación de subsidios que no cubría a la población más desprotegida, sino que por vía del subsidio a la oferta, que es lo que quiere revivir este gobierno, el subsidio a la oferta les llegaba a los quintiles más ricos de la población y no a los económicamente más pudientes. Todo eso se ha cambiado, todo eso se ha transformado en que hoy la cobertura es del 99%, que está empezando a deteriorarse por cuenta de las decisiones de este gobierno. Y la composición del gasto de ese 57 pesos por cada 100 pesos que nos gastábamos, que era gasto de bolsillo, gasto privado, eso se redujo a 24 pesos por cada 100 pesos. En una protección financiera del sistema muy grande. Entonces, si eso es lo que está atacando el presidente al cuestionar a estos exministros y a este grupo de exministros, lo que está atacando es la reforma social más importante que este Estado colombiano ha tenido en los últimos 50 años. Entonces, el tema es con cifras, no con discursos políticos. El tema es con realidades y con evidencia. Y ese grupo de exministros y de exviceministros tiene para mostrar respuestas, resultados durante esos 30 años que los están destrozando. Doctor Galán, en las cifras que publicó el presidente Petro en su cuenta de Twitter señala en un cuadro cómo países de la OCDE tienen una tasa de mortalidad prevenible y pues Colombia está en uno de los puntos más altos de esa tabla. Por supuesto hay que entender que ahí en ese listado no hay, por ejemplo, países africanos, hay países suramericanos y países europeos principalmente, y Colombia pues está en un punto intermedio hacia arriba, es decir, mayor que el promedio. ¿Cómo entender esas cifras que entregó el presidente para hablar acerca de esto con respecto al sistema de salud? Pues como acostumbra desafortunadamente a leerlos parcialmente y en forma sesgada, pues lo primero que hay que decir es lo que usted ya dijo. O sea, ese grupo de la OCDE, Colombia no es un miembro pleno de ese grupo, en primer lugar hay que decirlo. Lo segundo que hay que decir es que el promedio de esos países de la OCDE, que son europeos y países desarrollados, la mayoría de ellos, el promedio de gasto per cápita que tienen esos países es de $4.000 per cápita. Nosotros tenemos $1.450 per cápita corregidos por poder adquisitivo para poder compararlos con los 4.000 de los países europeos. Pues no, pero el promedio es ese. Entonces estamos hablando que nosotros hacemos mucho con pocos recursos, porque tenemos unos resultados importantes o hemos tenido unos resultados en cobertura, en focalización, en equidad, en acceso, y hemos avanzado. Sí, nos hace falta, podemos hacerlo mejor, tenemos que hacerlo mejor, sin lugar a dudas, pero la realidad es esa. Ahora, desde el punto de vista técnico,
parecería que al presidente no le dijeron el dato completo. Entonces resulta que él habla de mortalidad prevenible. Y la mortalidad prevenible, pues tiene muchos elementos para tenerse en cuenta. Posee muchos elementos. Las razones por las cuales hay mortalidad prevenible son variadas, no dependen exclusivamente del sector salud. Porque mortalidad prevenible, las primeras causas de mortalidad, pues entre las primeras está el homicidio, están los accidentes de tránsito, están los accidentes en moto, están las muertes violentas en general. Y eso afecta en materia grave esa mortalidad prevenible en Colombia. Conocemos nuestras estadísticas, conocemos la población que más se afecta por la violencia, por el trauma, que está entre los 18 y los 40 años y son fundamentalmente varones. Y eso también termina afectando nuestra expectativa de vida y particularmente en los hombres. Entonces ahí, digamos, el presidente le achaca al sector salud exclusivamente la culpabilidad de unas condiciones o de unas causas de muerte que dependen de otros sectores. Y eso pues no lo explica adecuadamente. Suelta unas cifras que para el grueso de la población es una responsabilidad del sistema de salud porque son muertes. Y entonces el sistema de salud tiene que responder por las muertes. Pero resulta que en ese caso de la mortalidad prevenible, que tiene unas cifras que seguramente sí hay que corregir, pero hay que explicarlas bien, porque cuando uno utiliza un solo indicador de manera sesgada para tratar de justificar hechos en la salud pública, pues muestra un gran desconocimiento de lo que es la salud pública. Doctor Galán, hablemos ahora del decreto. Ha hecho bastante ruido todo el tema del decreto que emitió el gobierno y que a la luz de algunos críticos esto busca hacer por decreto lo que debe hacerse por ley. Pero así mismo quiero comentarle que en un episodio pasado del Café de Hoy hablamos con diferentes voces del sector de la salud, de los profesionales de salud, algunos que son bastante reacios al decreto, pero hay otro sector que ha sido de médicos que han apoyado además la reforma a la salud propuesta por el presidente. Se llama la Federación Médica Colombiana, eso lo pueden escuchar en nuestro episodio anterior, y ellos señalan la importancia de la territorialización de los servicios para, por ejemplo, que a alguien que vive en una zona apartada, digamos por ejemplo el Amazonas, no tengan que hacerlo venir a Bogotá para un examen médico que se puede realizar si se tiene un control regional, y que esto hace parte de todo el negocio de la EPS. Básicamente eso es parte de lo que señalan. Le pregunto a usted desde el observatorio y también desde la comunidad médica y desde los administradores anteriores de la salud, ¿cómo ven ustedes ese decreto? Digamos, de manera general, nosotros vemos primero que es una reforma de facto, sin democracia. Es una reforma que transgrede, traslee la democracia en el sentido de que no respeta las divisiones de poderes o la división de poderes que debe existir en el país, y pasa por, mejor dicho, es una reforma que se hace estructural sin pasar por el Congreso de la República. Entonces, ese es como el primer punto. El segundo punto es que ese decreto no soluciona la profunda crisis que el sistema de salud padece en la actualidad. O sea, repito sobre ese tema, no estamos con esa reforma atendiendo lo que hoy está padeciendo la población, en términos de que no garantiza la suficiencia de la unidad de pago por capitación, tampoco tiene una financiación adecuada para las expectativas que genera, y por el contrario puede agravar la financiación existente en la actualidad y deteriorar más los recursos para la prestación de los servicios de salud. Esta es una reforma que, eso de manera general, habrá que ver qué dice el Consejo de Estado con respecto al alcance y las competencias que tiene el gobierno nacional de expedir por decreto una transformación como la que están planteando. Habrá que considerar
que dice ya ha sido demandada, y eso es. Ahora, en los temas específicos, como el tema de la territorialización, eh, esto, ahí, digamos, ¿qué preocupación tenemos? Una preocupación es que le restringe al ciudadano la libertad de escoger, que eso es un principio que se haya consagrado, inclusive en la ley estatutaria. Entonces, uno se pregunta, bueno, uno va a estar adscrito a un centro de atención primaria o afiliado a una EPS, porque por el decreto las EPS no las pueden desaparecer plenamente. O sea, le hacen un daño grandísimo y tratan de desbaratar el aseguramiento, pero no desaparecen las EPS. Entonces uno va a estar afiliado y adscrito. Entonces, ¿quién va a responder por mí? ¿Quién va a responder? ¿El CAP, el Centro de Atención Primaria? ¿Va a responder la Secretaría de Salud? ¿Va a responder el hospital público? ¿Va a responder la EPS? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? ¿Quién va a hacer cargo de mi historia clínica? ¿Quién va a proteger mi historia clínica? ¿Va a estar dispersa en diferentes partes? ¿Va a haber un responsable o todos van a ser responsables? Porque cuando en la vida muchos se responsabilizan, al final nadie se responsabiliza. Entonces, ese es como un tema que preocupa. Ahora, esa persona que está adscrita en un CAP, digamos en Ibagué, y por alguna circunstancia tiene que pasar unos días en Bogotá. Entonces, solamente lo pueden atender en Ibagué. ¿Quién se va a responsabilizar de él en Bogotá en caso de que enferme? O sea, el tema de territorialidad es un tema que puede generar más barreras, como está planteado, que beneficios a los ciudadanos. Más barreras de acceso y le pueden obstruir y dificultar más las atenciones. Sobre eso, por ejemplo, hay un gran interrogante. En general, el decreto no tiene claro la ruta del paciente para la atención del paciente. Hay unas cosas que se mencionan. Sí, se hacen enunciados sobre que pues habrá un conducto entre el centro de atención primaria y los niveles de mediana y alta complejidad. Pero en la práctica, cuando uno lee el decreto, eso no se ve claro cómo es que queda estructurado, quién responde a qué, quién se responsabiliza. Entonces, la ruta del paciente no es clara. Y ahí, esos, digamos, aspectos que le generan a uno y que nos generan inquietud con la incertidumbre institucional y operativa que termina generando este decreto y que puede empeorar lo que ya estamos viviendo en el sistema de salud. Finalmente, doctor, ustedes en ese comunicado señalan que no se les ha buscado para los conceptos técnicos. El gobierno insiste en que sí, en que ha buscado que se establezcan esas mesas de diálogo e incluso han dicho que a veces el sector salud no envía a las personas idóneas a esas mesas de trabajo, que van a sentarse a hablar y no están con las autoridades que toman, las tomadores de decisiones y quienes, digamos, son los protagonistas para el sector salud. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Es decir, ¿cómo le responden a este señalamiento del gobierno de que precisamente ellos sí han buscado el diálogo y el sector salud no le ha respondido? Pero me corregirá usted, ¿hay un consenso en que sí es necesario reformar el sistema de salud? Claro, hay necesidad de hacer cambios en el sistema de salud y lo hemos venido insistiendo desde hace tiempos y hay documentos sobre eso. Hay documentos en los que está planteado, ¿no? Hay que mejorar, hay que fortalecer la atención primaria, ¿no? No hay que acabar con el sistema de salud para hacer las mejoras. Necesitamos mejorar el acceso oportuno a la prestación de los servicios. Necesitamos cerrar la brecha entre el campo y la ciudad en materia de salud. Todo eso hay que hacerlo, pero las propuestas que se han planteado no han sido escuchadas. El gobierno tiene una sola visión, no escucha. En realidad, de verdad, mire, Carlos, a nosotros, si nos han recibido una vez, no nos han recibido dos en 3 años.
con solicitudes expresas y comunicaciones expresas. Y a otros que los han recibido, pues en general cuando hacen esas audiencias públicas oyen, pero no escuchan y mucho menos atienden. Se convierten en reuniones como una lista de chequeo. Este vino, para poder decirles a los medios de comunicación después es que, mire, aquí estuvieron. Pero es que no escuchan, no hay incidencia. Hablen con pacientes y usuarios, con las asociaciones correspondientes. Ellos sistemáticamente han venido señalando desde hace 3 años que no han sido escuchados y que no han sido atendidos en sus requerimientos. Por el contrario, muchas veces han sido atacados y han sido ofendidos. El ministro tuvo una salida muy desafortunada hace un par de años con la hermana María Inés, esta hermanita que dirige una asociación de pacientes, y fue muy desafortunada en su momento, muy desafortunado el ministro en un ataque que le hizo a la persona ya. Para efectos de contexto, el doctor Galán se refiere a un episodio en el que la monja María Inés Delgado, representante de los pacientes trasplantados, se dirigió a Barranquilla a hablar con senadores y con representantes del gobierno del sector salud, en donde dijo que tuvo que ir hasta allá para ser escuchada por el ministro Jaramillo porque no la había recibido en Bogotá. Esto es parte de lo que dijo la monja Delgado en esa ocasión. El aspecto financiero no lo ha querido asumir el Estado. Entonces dice, la culpa es de fulano, la culpa es del otro, el otro no hizo, pero no asumen esa responsabilidad de esa crisis económica que está afectando terriblemente a los pacientes. Se hablaba de los pacientes que están en una crisis muy grande, y yo pienso que esto llegó a esto por una politización del sistema de salud. Es tan aberrante que no quieren escuchar a quien no piensa igual. Y la respuesta del ministro Jaramillo, Guillermo Jaramillo, a través de X, fue que tenía forma de evidenciar cómo a la hermana sí la habían recibido y que no se le debía mentir a la audiencia. Dijo, hay que dejar claridad porque aquí no se le puede venir a mentir a la audiencia, y menos una hija del Señor, menos una persona cristiana y representante como es ella, y debe ser con mucha claridad. Entonces, es ese tipo de cosas, de actitudes, quienes contradicen, pues están siendo atacados, están siendo estigmatizados, señalados, cuestionados, en fin. Entonces, no, así ha sido muy difícil construir colectivamente. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio contó con la colaboración de Ángela Páez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.